Seguimos, pero ahora con la mesa de análisis que vamos a hablar de este tema de la balacera al interior del penal de Aguaruto. Con nuestros compañeros. Jair Flores, ¿cómo estás? Lupita, buenas tardes. Muy buenas tardes por supuesto a los compañeros y al auditorio en Sinaloa y en Sonora. Sandra Martos. Hola Lupita, buenas tardes, qué gusto saludarles a ti, a los compañeros aquí en la mesa y al auditorio que nos acompaña, Sinaloa y Sonora. Luis Ernesto Reyes. Muy buenas tardes Lupita, gracias de nueva cuenta, buenas tardes compañeros y a todo el público de TVP, ya estamos listos. Pues de nueva cuenta, compañeros, esta situación en este penal de Aguaruto ya hemos visto cómo está, es una bomba de tiempo los penales aquí en nuestro país, pero llama mucho la atención pues que se dé esta balacera al interior de esta cárcel y con este tipo de armamentos que se localizó. Jair, primero, ¿cómo vieron ustedes la reacción? Porque se habla de una reacción inmediata por parte del grupo interinstitucional. Pues a partir de las imágenes que observamos todos a través de redes sociales, imágenes que circularon de manera rápida porque había mucha gente en los alrededores, por supuesto, personal administrativo, personal de seguridad, que pudieron captar imágenes e incluso provenientes del interior del penal de los propios reos, que daban cuenta cómo ocurrían esos acontecimientos, la intervención de internos con armas largas disparándose entre ellos o disparando a autoridades, pero yo al final del día creo que sí fue rápida la intervención y se conjugó centralmente un elemento. Ahí están las corporaciones, está a un lado la Guardia Nacional, está a un lado la Secretaría de Seguridad Pública, es el complejo, y están por supuesto el Ejército también. Sin embargo, lo que ha generado mucha duda, sospecha, inquietud, es que pues la balacera fue durante bastantes minutos, 20, 30 minutos, y al final del día no hubo un solo herido ni ningún muerto. Digo, qué bueno que por fortuna no hubo ningún trágico desenlace en ese sentido, pero generalmente cuando hay plomo, pues hay sangre y eso ha generado mucha duda. Todo lo que vino después, por supuesto, generó también bastante inquietud, porque si ya ha habido 12 revisiones en el penal y de pronto encuentran 24 armas, entre ellas muchísimas armas largas, granadas, incluso algunas hechas de manera artesanal, sacaron una infinidad de equipos celulares, equipos de radiocomunicación, antenas Starlink otra vez para internet, y uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con los famosos inhibidores, ¿no?, dentro del penal? Porque toda la gente que trabaja alrededor, uno de los grandes problemas es que no pueden comunicarse con eficiencia porque el inhibidor evita que hagas llamadas o la señal la debilita. Y los internos, con toda comodidad, hasta mandando imágenes, insisto, de lo que estaba pasando. Claro. O sea, a lo mejor hay inhibidores de inhibidores. Y aquí la pregunta es, ¿cómo entraron esas armas? ¿Quién las dejó entrar? El túnel también que se localizó. ¿No se dieron cuenta que lo estaban haciendo? Pues es que realmente esto es de dar pena, ¿no? De dar pena ajena y darnos cuenta de la total impunidad en la que vivimos en nuestro estado y obviamente pues en el país entero. ¿Cómo es posible, bien dices tú, Lupita, compañeros, que haya esta oportunidad para los reos de comunicarse como si estuvieran totalmente libres, ¿no? Como cualquier ciudadano común como nosotros? Y bueno, y qué terrible también todo lo que descubrieron al interior del penal. Ya lo decía Jair, describía algunos de estos elementos, de estos artículos, pero sí es una explicación que todavía no nos cabe en la cabeza cómo se está dando esta situación tan precaria. Pero a mí me llama más la atención las declaraciones pues del gobierno directamente cuando le preguntan directamente al primer mandatario de este estado que sí, qué está pasando, qué piensa al respecto, y bueno, él expone que fue algo espontáneo. Fue una balacera espontánea, comenta, o bien puede ser que al interior del penal haya habido una diferencia entre los reos, alguna riña, y bueno, pues ahí está la situación que se está presentando. Creo que esto es lo que nos puede lastimar mucho más también a la sociedad. Las declaraciones de esta índole que no esperamos, que queremos realmente declaraciones de preocupación, de interés y de resolución y de una respuesta contundente, ¿no?, a lo que pueda estar pasando al interior de este penal. Y esto, pues yo creo que no lo vamos a asimilar tan fácil. Qué bueno que en sus declaraciones, lo pongo entre comillas, no han manifestado oficialmente que hubo personas pues lastimadas, heridas, o personas finadas, no muertos. Qué bueno
qué bueno, pero también no es creíble ese dato que nos están dando a la sociedad. Parece que quieren atentar una y otra vez contra nuestra inteligencia como sociedad. ¿Tú qué opinas, Luis? Yo creo que lo que opina la mayoría de los sinaloenses es realmente increíble, si es que fue así. Casi pues, imposible de que no hubiese ninguna persona lastimada, herida, vale decir ahora fallecidos, víctimas mortales. Hay muchas preguntas, muy pocas respuestas, obviamente lo que quieren decir nada más las autoridades. Como bien lo dice Yair, gracias, y digo gracias entre comillas, a esta violación que se hace de la seguridad que hay ahí, pues nos pudimos enterar de las imágenes, ¿no? de los mismos reos en sus celdas, tirados boca abajo, cubriéndose también del tema de las balas. Vimos imágenes desde los módulos que están ahí de seguridad, de los propios juzgados, los trabajadores ahí, y de otros ángulos donde vemos, al parecer, elementos policíacos disparando durante mucho tiempo con armas de grueso calibre, el decomiso también de armas de alto poder al interior. Nada de eso debería estar pasando. Ni las armas de grueso calibre, vaya, ni los celulares, ni el tema del internet, nada de eso. Así es. Pero estamos en México mágico y en Sinaloa. ¿Cómo se explica esto? Es simple y sencillo. Es la corrupción. No hay otra explicación. No le podemos dar muchas vueltas, no le tenemos que dar vueltas a este tema. Es corrupción. Simple y sencillamente. Es corrupción y colusión, y también hay que decirlo, ¿no? El poder de intimidación de los grupos criminales, porque, bueno, habría que ponernos un poquito también los zapatos de los custodios. Imagínate que sí, algunos caen en la tentación, evidentemente, de ser corrompidos, sí, ¿no? El tema no de plato plomo. Pero también, exactamente, plato plomo, a ver, dejas pasar porque dejas pasar, y los custodios pues se hacen a un lado, ¿no? Entonces, esto ha generado mucha crisis, no solamente en el penal de Aguaruto, hay que decirlo, el penal de Goros 2 allá en Ahome, donde no ha habido, afortunadamente, violencia en este extremo, el Castillo en Mazatlán, Angostura, que es el penal que atiende la zona centro-norte del estado. Y a partir de este hecho, de este miércoles aquí en el penal de Aguaruto, pues ya el gobierno se aplicó, incluso envió a agentes estatales para reforzar la seguridad. Y aquí en el penal de Aguaruto, el otro problema es, como bien lo dices tú, ante la falta de respuestas y de información de cómo están los reos, pues desde ayer ha habido un plantón de familiares de los reos, ¿no? Exacto. De las mamás cuestionando cómo están sus hijos, quieren información, pero no hay quieren visitas, verlo, ¿no? porque no hay Todavía está visitas. cerrado. ¿Por qué? Porque todavía hoy viernes está el operativo de revisión celda por celda y minuciosamente. ¿Por qué? Porque ya lo decíamos, 12 revisiones y todavía sigue habiendo armas, pues evidentemente o las tienen sepultadas o las tienen muy ocultas y hay mucho trabajo por hacer. Y por O alguien supuesto, se encarga de esconderlas, descubren ¿no? una y entran dos, ¿no? Entonces ese es el gran problema que hay en el penal. Claro. Y hay muchos testimonios también de las familias, bien decías, Yair, y precisamente el día de ayer escuchábamos varios testimonios a través de las redes, que la gente se queja de lo que está pasando al interior del penal, que hay muchísima corrupción, como que la gente ya estaba soltando lo que sucede al interior del penal, y bueno, dicen, si ya no tenemos otra alternativa, pues hay que decirlo. Entonces se quejaban y decían que, por supuesto, hay mucha corrupción, que todo les cuesta al interior del penal, todo les cuesta, hasta el mantenimiento, y daban cifras de lo que les cuesta el mantenimiento en su celda, ¿no? Vamos a seguir hablando Claro. de este tema, ¿les parece? Me están pidiendo un corte, vamos a él rápidamente y regresamos a esta mesa de análisis de las noticias TVP. Estamos hablando de lo que sucedió en el penal de Aguaruto. Seguimos hablando de esta situación del penal de Aguaruto, pues algo también que se ha mencionado mucho, estas quejas que ha habido en contra de los directivos del penal, que incluso el mismo gobernador ha dicho que podría haber cambios, pero también hay otra petición que hace el Consejo Estatal de Seguridad Pública de que se cambien a los reos peligrosos a otros lugares, a otras cárceles que sí son específicamente para ellos, porque incluso creo que la balacera empezó en uno de los módulos donde están los reos peligrosos. Exactamente, y ahí observamos las imágenes de cómo de lo alto están disparando los reos, son los reos de rango federal. Y ayer justamente le preguntamos al gobernador estos dos temas que tú puntualizas, el tema si va a haber cambios en el penal de Aguaruto, en la dirección, y dos, si van a gestionar el traslado de estos reos a las cárceles de federales, ¿no? Como está el de la 300 en Guasave y otros, por supuesto, allá en Sonora y en otras partes del país. Y el gobernador decía, vamos revisándolo porque no quiero hacer un anuncio que vaya a generar algún tipo de reacción al interior del penal. Están siendo muy cautelosos en ese sentido,
Pero por otra parte también adelantaba algo. El caso del penal de Aguaruto ya está en manos de la Fiscalía General de la República y, por supuesto, bajo investigación el actual director del penal y, por supuesto, de todos estos hechos que detonaron el pasado miércoles 21 de mayo. Entonces, son muchas cosas. Creo que se tiene que ir con mucho cuidado el gobierno del Estado porque al final del día pues hay una población de cerca de 2.100 internos e imaginémonos cómo están las cosas adentro. Porque que también hablan de eso, la sobrepoblación. Exactamente, ese es otro gran problema que tiene. Por supuesto. Porque la lucha que está afuera y como pues también todos está los adentro, penales ¿no? en la República Mexicana tienen un gran problema de sobrepoblación y no hay tampoco los elementos ni las formas de estarlos atendiendo en los espacios conducentes, ¿no? Ahora, yo creo que este tema del penal no puede estar aislado de lo que estamos viviendo en Sinaloa con la violencia, ¿no? No tiene que mantenerse al margen. Tiene de alguna manera que haber ahí una connotación, algún hilo, porque todo esto que se está explotando, esta bomba en el penal, pues obvio que es parte de lo que nos está lastimando y lacerando desde hace 9 meses en el estado de Sinaloa y que es hora que no se puede contener, que es hasta este tiempo que sigue ahí lastimando y que tiene obviamente sus picos. De repente podemos ver algo que está tranquilo, aparentemente, ¿verdad?, en el tema de la violencia, pero de repente hay unos despuntes terribles. Ya lo vimos hace tiempo, hace algunas semanas hacia el norte del estado, cuando estaba muy específico en el centro, en Culiacán, hacia el sur. Pero pues esto no lo podemos manejar al margen. Yo digo, sí. Una de las versiones que se maneja de lo acontecido al interior del penal es el tema del reacomodo, ¿no? ¿Quién controla el penal? Lo cierto es que sí, hay gobierno en el penal, existen por supuesto reglas, pero al interior está su propio gobierno. Como bien lo decías hace un momento, el tema de las cuotas, el tema de las tienditas, todos los productos, los productos que conocemos, ¿no?, comúnmente, y todo lo demás que se puedan imaginar, también existe. Existe quien manda, quien cuida, en fin, eso existe. Ahora vamos a ver pues quién controla. Es un reflejo al final de cuentas, por ¿no? supuesto. Del mundo delictivo al exterior. Y lo que hay que ver es si realmente estos centros penitenciarios siguen siendo de rehabilitación. Yo tengo, la verdad, muchísimas dudas. Yo creo que no. Así es. Al contrario, las personas que entran ahí muy difícilmente salen pues rehabilitados con ganas de rehacer su vida. La gran mayoría no lo es. Son correcto. Centros de asociación, conocen a otras personas, se hacen negocios. Hay que recordar uno de los culiacanazos. Cuando hubo una gran fuga, salieron a participar y después, muy extrañamente, algunos de ellos se regresaron. Oye, Lo que no Luis podemos Ernesto, ¿Por qué se negar. regresaron? ¿Por iniciativa propia? ¿O quién se los dijo? Recordemos que no salieron con las manos vacías, salieron armados del penal, o sea, salieron a sumarse al ejército que estaba peleando a favor del personaje que estaba haciendo. Y lo más en ese extraño es que momento. regresaron, ¿no? Exacto. Si nos Algunos ocupan, nos regresaron. hablan. Todavía hace unos... A lo mejor por eso era el túnel. Puede ser, Ándale. porque recordemos que el túnel no estaba terminado y ayer explicaban que era un túnel que tenía años construyéndose y que de alguna manera pareciera que estaba abandonada la construcción, pero ahí estaba, ¿no? Pero no es Entonces, justificación, claro ¿no? que no. Por supuesto, Yair. Pero es un tema que evidentemente hay que poner una justa dimensión. ¿Qué tiene como que está, pasar ¿no? entonces para que se descubran tantas cosas en el estado, que se descubran tantas cosas en la ciudad? Y volviendo a lo que comentabas, mira, algo que sucede también en los penales y que no lo podemos negar es que sí existe ayuda de alguna forma, porque hay muchos grupos, organizaciones exteriores que entran a los penales con permiso, desde luego, para auxiliar en el tema psicológico, De hecho, una en el persona, tema ¿no?, quedó espiritual. atrapada. Inclusive, eso iba a comentar, precisamente un pastor evangélico quedó atrapado, no se supo de él y no había ninguna noticia acerca de qué había pasado con él. Bueno, esto habla de alguna manera de la preocupación, ¿verdad?, de la sociedad, porque esté mejor las personas que están al interior y que cuando salgan realmente diferentes, ¿no? Que no si continúen con esa situación de estar dañando, perjudicando y pues haciendo lo que no nos agrada a la sociedad, Yo ¿no? desconozco, sé que tiene muchos años, me ha tocado ingresar al de los mochis en varias facetas, ¿no? Cuando vas a cubrir eventos como periodista, anteriormente cuando ibas a jugar partidos de fútbol, que también se acostumbraba mucho a eso, ibas y jugabas contra los reos,
y sí veías un poco de orden. Es un penal mucho más nuevo. Sí. Lo cierto es que ya el penal de Aguaruto está totalmente rebasado en infraestructura y en población. Sí, Se estaban realizando en otros gobiernos estos traslados de los reos federales a penales de mayor seguridad. Se dejó de hacer eso. Y es que se amparan también. Ellos recurren obviamente a argucias legales para evitar ser trasladados. ¿Por qué? Porque les conviene mantenerse ahí y mantener, por supuesto, el control que ellos vienen ejerciendo dentro del mismo centro penitenciario. Y ojalá ya... un tema serio en el penal que tú mencionas. A ver, gran parte de lo que es la infraestructura es infraestructura viejísima, antigua, y solamente una pequeña está moderna, que se empezó a construir hace apenas 8 o 10 años, ¿no? Entonces falta muchísima inversión, falta muchísima atención al penal. Por supuesto. Y evidentemente, lo que tú decías ahorita, tiene que dejar de ser esa escuela del crimen para ser realmente un centro de rehabilitación. Bueno, yo digo que ojalá que ahora que venga la presidenta Claudia Sheinbaum, que viene este fin de semana, pues se dé una escapadita para Culiacán y se anime a echarle una vueltita ahí al penal. No le vendría nada mal. Pues no sé, normalmente no llega a Culiacán. Es más, desde 9 meses para acá sabemos que no va a llegar, ¿ok? Y que llega únicamente a Mazatlán, por ahí no sabemos si se va a la playa, porque no hay muchas noticias, no quiero ser muy crítica, pero bueno, finalmente ojalá se venga y bueno, por lo menos... Se había dicho que iba a Guasave. Y al final por lo menos que escuche un poquito a los culiacanenses, que nos escuche a los sinaloenses, que vea en la situación en que estamos. De veras es un caos, Sinaloa, por donde le busquemos. Ya se están manifestando nueva cuenta los comerciantes, los empresarios, las madres buscadoras, la gente que tiene sus desaparecidos, se siguen manifestando porque este caos de violencia en el que vivimos, pues no ha terminado. Le buscamos, le queremos, le encontramos porque queremos subsistir y queremos que nos vaya mejor, pero eso no significa que realmente estemos avanzando como nos quieren hacer creer. ¿Sabes cuál es el gran problema? Que hemos aprendido a convivir con este caos. Es peor. Porque necesitamos subsistir, ¿no? Sí, amigo, pero ya urge, evidentemente, y lo hemos dicho en múltiples ocasiones. Normalizamos ya. Nos vamos a pausa. Voy a regresar contigo porque te me has quedado calladito en estos últimos segundos, Luis. Les voy a quitar poquito tiempo a Sandra y a Yair. No es cierto. Nos vamos a pausa y regresamos con la etapa de conclusiones. La etapa de conclusiones en esta tarde. Vámonos directamente contigo, Luis. Retomando el tema de la visita presidencial, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum el día de mañana de nueva cuenta en Sinaloa, es una buena noticia. Viene solamente a Mazatlán, se había creado una expectativa, ¿no? En el Rosario, sobre todo en Guasave. En Guasave ya estaba su avanzada, ya se había reunido con autoridades municipales. Comentaba el secretario del Ayuntamiento, Feliciano Valle, que estaban ya sentados en la mesa, se tenía la sede del Estadio Guasave 89 de fútbol. Varios temas muy importantes, el tema agrícola, el tema de la sequía, al final se quedan sin nada, se cancela totalmente, ahí estando en la reunión les llegó, al final va a Mazatlán, se dice que a temas de salud, pudiera ser el tema de las viviendas del bienestar, pero hay muchos temas que atender en Sinaloa, este de la seguridad ni se diga, lo que acaba de pasar en el penal, lo que sigue pasando lamentablemente en muchas regiones, en Culiacán, en la región del Ébora, la zona centro-norte, pasó un poco también en la ciudad de Los Mochis, sigue pasando en la zona sur, Mazatlán afortunadamente está un poco más tranquilo, pero sus alrededores, cuidado con esa cuestión. Entonces tiene muchos pendientes ahí, esperemos que realmente el gobernador pues aproveche la oportunidad, hay que decirlo, para eso son las visitas, para solicitar el apoyo y al final de cuentas lograr estrategias que incidan en cómo vivimos, cómo estamos los sinaloenses, que debemos estar mejor de lo que estamos lamentablemente. Y que en la mañanera no se ha dicho nada, ¿no? De la situación del penal. Es correcto, Lupita. Sandra. Y por supuesto que tiene muchos pendientes la presidenta de la República con los sinaloenses. Y también, con todo respeto, nuestro gobernador tiene muchos pendientes, mucho que dar de resultados a nosotros los ciudadanos sinaloenses. Culiacán, especialmente la capital, porque ha sido muy lastimada, muy dolida. Es el epicentro, es el lugar donde se desestresan o se desarrollan
apoyan las cosas que requiere el resto de Sinaloa en todos los elementos, llámese en el tema político, social, económico, empresarial, como lo quieras llamar, educativo inclusive. ¿Y qué pasa? Estamos viviendo en esta burbuja de temor donde todavía no podemos salir de ella y estamos esperanzados a que haya un momento de veras en nuestro estado que pueda ser distinto. Entonces, apelar a esto, a que se ocupen de su responsabilidad y nos den resultados, que es lo que queremos los ciudadanos sinaloenses. Yair. Siempre he sostenido que la visita de un presidente, en este caso una presidenta de México al estado, pues es una buena noticia y puede generar buenas oportunidades, como ocurre en los municipios cuando un alcalde va a las comunidades más remotas o el gobernador incluso va a los municipios, siempre son oportunidades. Sin embargo, y yo espero realmente con convicción equivocarme, yo no espero nada extraordinario a la visita de la presidenta, es decir, los temas torales que afectan a Sinaloa en este momento, la inseguridad, como ustedes lo puntualizaron muy bien, y la sequía, son temas, el segundo, ignorado por el gobierno federal. Pese a la solicitud de declaratoria de desastre por la sequía severa que enfrenta el Estado, el gobierno federal ha sido insensible hasta este momento y burocrático. ¿Y cuánto le han dado para atrás? Por supuesto, entonces yo creo que el gobierno federal plantea mejor decir somos malos y decimos que no, admitir un grave problema que tienen la falta de recursos. No es posible que a estas alturas, vamos a abril, mayo, y el gobierno no tenga presupuesto disponible para esos temas. Pues se nos acabó el tiempo, hay mucho que hablar de estos dos temas, ya lo estaremos abordando después, ¿verdad, compañeros? Gracias por sus opiniones, por haber estado con nosotros. Gracias, también Lupita. Gracias a ustedes por habernos recibido en sus hogares. Nos vemos el día lunes a la 1 de la tarde. Cuídense mucho.